explíquenos por qué usted califica como una estafa al Cepanín. Bienvenido. Micrófono, don Felipe, que no le escuchamos. A ver, vamos a poner activar el micrófono, todavía está apagado. También está con nosotros ya el colega Rolando Rodríguez. Adelante, don Felipe. Buenos días, Álvaro y Rolando. Buenos días. Y Lisbeica. Buenos días. Gracias por la invitación, siempre es un placer estar en tu programa, sobre todo para este tema. Yo siempre aclaro de que yo no soy trabajador social ni sociólogo, yo lo que soy es economista y he estado y tengo una formación financiera, lo cual me permite a mí establecer parámetros como este, que me llegue a la conclusión de que efectivamente se ha hecho un engaño realmente, en una estafa realmente, lo que es el Cepanin, por varias razones. Primero, porque nosotros no podemos pensar en un documento establecido para pagar una cuenta desde la perspectiva de los gobiernos y sobre todo que cree que se le está haciendo un favor a los pobrecitos viejitos en pagarle y que se conformen con eso porque le estamos dando algo para ayudarlos. No, eso no se trata de eso. Eso se trata de una decisión de la Corte que definió algo que era lógico. A ti te descontaron una plata y tienen que pagártela y tienen que devolvértela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es una estafa? Porque si tú tienes una deuda o alguien te debe a ti $1,000 desde hace 40 años y te llega y que mira, aquí están los $1,000 que te debo, tú dices, oye, pero espérate, porque fuiste a un juez y el juez lo definió. Dice, no, pero es que eso no es así. Si tú me estás pagando $1,000 de 1983, en realidad me estás pagando 300, porque el dinero pierde valor en el tiempo. Eso lo sabe especialistas como el subdirector del seguro, que se sienta ahí sabiendo de que lo que están haciendo está mal, sobre todo porque él es un economista que trabajó en el Fondo Monetario Internacional. Él sabe 10 veces más que yo de esto y sabe perfectamente que es una estafa. En 1983, del 72 al 83, se le descontó una plata que no se debía descontar y luego se definió pagar. Se pagó en 2017, pero en el 2017 se pagó sin intereses, lo cual significa que le dieron una tercera parte de lo que realmente le debían. Luego la Corte definió y dice, no es que no tienen que pagarle los intereses, compadre. ¿Cómo le van a pagar los intereses si le estás pagando menos? Ok, dice, vamos a pagarlo, dice este gobierno. Estamos en 2026, pero los intereses se los vamos a pagar hasta el 2017. O sea, el mismo sujeto que te debe y que no te pagó los intereses, 9 años después te dice, te voy a pagar los intereses de los $1,000 que te pagué hace 9 años. Tú dices, no es que ya pasaron 9 años, compadre. Tú me tienes que pagar los intereses de lo que no pagaste en el 2017. Porque tú me pagaste el capital, pero no los intereses. Ah, no, es que es hasta 2016, y confórmate. No, que confórmate, si esa es mi plata, yo no tengo que conformarme, tú tienes que pagarme lo que corresponde. Y luego el mismo sujeto te paga en el 2026 con intereses en el 2017 y te dice, coge este cheque para que lo cobres en el 2032. Tú dices, no, pero si me vas a cobrar en 2032, cuando yo vaya con ese cheque, un banco coherente me va a decir, no, yo te tengo que contar los intereses. Así que tú no me estás pagando mi plata. Tú tienes que cubrir los intereses porque tú eres el que me debes, no que yo me conforme. Bueno, con todo esto realmente le han pagado el 49% de lo que realmente corresponde de ese dinero. Uno, porque le pagaron el 2017. No, pero hay algo más. Cuando dicen, te voy a pagar el 2026, te voy a pagar con interés simple. ¿Cómo que interés simple? O sea, la diferencia entre de interés simple, si tú debes $1,000 de 1983 a interés simple en el 2017, realmente es una tercera parte. Pero si lo haces a interés compuesto, es el doble. ¿Por qué? Porque si tú me debes $1 y no me lo pagaste, si tú metes $1,000 en el banco en un plazo fijo
no es cierto que el primer año, digamos un 10% de interés, solamente para tener un número redondo. Al año siguiente son, si tú metes $100, al año siguiente son 110. Al siguiente año no son 120, son 121. ¿Por qué? Porque esos 10 que dejaste en el banco también generan intereses. Y el siguiente año no son 130, son 132 y pico. ¿Por qué? Porque los 121, esos 21 adicionales también generan intereses porque están ahí puestos, nadie los sacó, a menos que hayan estado pagando los intereses todos los años y los sacaste. Entonces tú no puedes simplemente calcularlo en función de interés simple. Alguien que estuvo trabajando en el Fondo Monetario Internacional lo sabe perfectamente. Es más, alguien que fue a primer año de finanzas de cualquier universidad del mundo lo sabe perfectamente que eso no puede ser calculado de esa forma. Pero es un problema, como siempre digo, ideológico. O sea, ellos están convencidos de que le están regalando plata a los pobres viejos, cuando eso no es así. O sea, esa generación, y como digo, no soy sociólogo, ni soy trabajador social, soy economista. Esa generación, ¿y por qué los adultos mayores en países civilizados reciben por parte del Estado una jubilación que denominan digna? No es porque ellos son más buenos que nosotros, es que ellos son países desarrollados por algo, porque saben perfectamente que esa generación abonó al Estado, a la ciudadanía, al país, activos específicos. O sea, esas calles por las que tú pasas, las construyeron los adultos mayores. Esa escuela en que te educaste, tú no la pagaste cuando fuiste a primer año ni a segundo. Eso lo pagó esa generación. Entonces te abonó a ti, escuela te abonó, y esa generación de Panamá más aún, porque esa fue la que recuperó el canal. Esa fue la generación que hizo que este país pasara de un ingreso per cápita de 4,000, como el de Salvador, Honduras y Nicaragua, que son países muy pobres, a un ingreso per cápita de 19,000, como Uruguay, que es un país rico, igual que Panamá, relativamente en Latinoamérica. Entonces, esa generación que abonó capital es como si tú tienes una empresa y generaste riqueza y creció, te pusiste viejo y dejaste a tus hijos, y ellos dicen, ya no vengas nada más nunca por aquí porque tú no tienes nada que ver. ¿Cómo que no tengo nada que ver si esa empresa es mía? Yo la hice. Si quieres se la doy, yo no se la doy a ustedes, yo se la doy a ustedes porque son mis hijos, pero se lo puedo dar a un vecino o a un compadre, porque yo la construí. Bueno, yo no le puedo dejar el país a nadie, tengo que hacerlo a la siguiente generación. Pero esa generación tiene que abonar algo a la empresa que no puede recibirla en forma gratuita. O sea, este país construido, la siguiente generación no la puede recibir, no puede recibir con estos puentes, este metro, esta belleza que tenemos aquí, graciosamente. Por eso la siguiente generación tiene que abonar a esos adultos mayores que no le está regalando nada. Le está pagando menos, mucho menos de lo que pusieron en la construcción de este país. Entonces, ese país se le debe a los viejos, se le debe a los adultos mayores, porque no se calculó como dice el libro, como dice la finanza, de forma específica y clara. Eso no vale interpretación. El banco es coherente. Ellos dicen, tú me tienes que pagar 5%, porque yo no puedo tener esta plata y pagártela graciosamente, porque donde la registro contablemente, una plata que te estoy pagando del 2032 ahora al mismo precio. Contablemente eso es imposible. Bueno, igualmente contablemente es imposible que tú pongas una plata en el banco y luego te la den 40 años después y que, señor, usted tenía $1,000 en el banco, aquí están los $1,000. Pues sí, como es mis intereses. Eso es lo más lógico, coherente que hay. ¿Cómo tú me vas a decir que los intereses se congelaron en 2017? Eso, así no funciona la finanza. Y el tema de que usted plantea, la mayoría son personas de 70 años en adelante que están desesperados por recibir ese certificado para ir corriendo a cambiarlo, porque no saben si lo ponen allí en una cajita a esperar si van a poder cambiarlo al 100%, si Dios les dé vida para llegar a cambiarlos, señor Argote. No, es correcto, y no solamente eso, muchos ya se murieron. O sea, Sí, muchos, estamos hablando de 40 años.
O sea, muchos ya están muertos. Entonces los deudos, vamos a ver cómo hacen para cobrar y cómo los hijos y los nietos se pelean, pero ya que él se murió, ya perdió esa plata. Ya se murió por no tener la medicina porque el Estado no le pagó. Entonces, por eso, mientras el país no sea consciente de que el sistema de pensiones o el sistema de pagarle a los adultos mayores lo que se corresponde, no se trata de asistencialismo, se trata de un sistema coherente para que el país funcione. Por eso uno ve gente de 70, mira, un educador hace 12, 15 años ganaba $500. Ese educador que ahora tiene 75, gana 2.000, ese educador se va para su casa, pasando de 1.500 más lo que tiene de pensión, tal vez de $300 de pensión, que se gana 2.000, $2.300, que no debería estar trabajando. Él no se va a ir para su casa porque el día siguiente empieza a cobrar 300. Y nadie quiere trabajar toda una vida para volverse pobre. Entonces, si el sistema de pensiones no es coherente, ahora dicen, ay, es que la juventud no tiene trabajo por culpa de la mina. No es por culpa de la mina, es porque los adultos mayores no se van. Y ahora se van menos cuando saben que le va a tocar menos de una cuarta parte de su salario. Mira, el que hizo la ley 51 del Seguro Social hace 20 años, pensaba de la misma forma y tenía que hacerlo porque el director del seguro estaba sentado ahí. Él era uno de los que hizo esa ley en el 2006, que les dijo a todo el mundo que iban a ganar 80% y 90% de su salario, que se pasaran al sistema mixto. Bueno, más de 15,000 lo hicieron inocentemente y ahora están por ahí llamándome, llamándote y haciendo por todos lados porque ya descubrieron mujeres que son las primeras que se van a jubilar, que ya le dijeron en el seguro que le toca 25% de su salario. Y dice, me engañaste. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Tú lo hiciste, nadie te obligó, nadie te torció el brazo, tú firmaste y dijiste que te querías cambiar. Esa gente, ahora, con la nueva ley, los que entren después no van a conseguir 25, van a conseguir menos de 20. Y dice el director, no, pero mira, yo tengo una aplicación, te va a tocar 80. Bueno, dale captura de pantalla a esa aplicación y dentro de 30 años vete con la captura de pantalla a decir que tú me prometiste 80%. Y te van a decir, no te toca 20. O sea, te volví a engañar, pero él ya no va a estar ahí. Sí. Así que no le importa. Sé, señor Argote, que hay un grupo de casi 15,000 panameños, ya voy con Rolando, también se suma César Ruilova, que decidieron en aquel momento, cuando se aprobó la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, el gobierno de Martín Torrijos, porque les vendieron, wow, el cielo, el sol, las estrellas, los planetas, con esa reforma, que se cambiaron, estando en el sistema solidario de beneficio definido, para el sistema mixto. Y empiezan ya a partir del próximo año, creo, a cobrar jubilación. Y cuando entran a la plataforma se dan cuenta hoy que si se hubiesen quedado en beneficio definido, hubiesen estado cobrando hasta los $2.500, que es el máximo. Y hoy, y tengo casos que he visto en ese grupo que están organizados ya, muchos de ellos, les tocan $1.300, $1.200 con ese sistema. O sea, menos de la mitad de lo que hubiesen recibido si se hubiesen quedado. Y ahí está en los documentos que divulgaban o publicitaban lo maravilloso de ese sistema, creo que es el mixto, ¿no? Mixto. Como prueba se puede presentar que le decían a los panameños, nos decían a nosotros, oye, cámbiate porque esto es lo máximo y si tú te cambias vas a recibir toda la plata del mundo. Y hoy día hay gente que está sufriendo de estrés y depresión después de haber ingresado a la plataforma y darse cuenta que van a recibir menos de la mitad de lo que les hubiese tocado si se hubiesen quedado en el sistema de beneficio definido. Y es más, en la plataforma le aparece
que si se cambian ahora, antes de agosto, a el sistema nuevo que se aprobó con la ley 462, van a recibir más plata. Pero ¿quién garantiza que eso va a ser así? Cuidado, quedan sin nada, es lo que yo planteo en este momento. Señor Argote y luego Rolando Rodríguez. Sí, esa es lo que yo le hice, le dije y le calculé, eso le va a tocar menos del 20%. Entonces, imagínense. Pero el agravante de esto es que las mismas personas, si ustedes se van, búsquenlo en inteligencia artificial y busquen quienes estaban en el 2006, son los mismos de ahora. Tal vez tenían más pelo, o tenían el pelo un poco menos blanco, algunos, pero son los mismos. O sea, el director era uno de ellos, o sea, que estuvo en ese, diciendo que iban a ganar el 80 y el 90%. Y ahora, ahora, de nuevo te dice que te va a ganar el 80 y el 70. O sea, uno nada más ve el video que él se presentó diciendo, supón que siempre gana 700, para hacerlo simple, durante 40 años. O sea, eso es absurdo, porque nadie gana 740 años. Si tú tienes un promedio de 700, empezaste con 200 y terminaste con 2000. Entonces, si tú tienes un salario final de 2000 y te tocan 500 o 600, no es el 60% de tu último salario, que es lo que te interesa, es el 70%, el 60% de tu salario promedio. Entonces, las mismas personas que te engañaron en el 2006, luego te dicen que te vas a ganar una cantidad de plata, y gente, médicos, ingenieros y tal, dicen, no, es que a mí me salió, está bueno a mí, ahí, ahora yo lo tengo en la plataforma. ¿Y eso de qué te sirve? Si eso dentro de 20 o 30 años te van a decir, no, ese era un cálculo aproximado, eso no era aproximado y te toca el 20%. Pero lo importante de esto es el sistema, no es el engaño, que de por sí es algo que hay que repudiar, sino que el esquema, o sea, el sistema de pensiones de países civilizados tiene como objetivo que los adultos mayores se retiren para que los jóvenes tengan trabajo. Entonces tienes educadores que lo más tecnológico que saben es el WhatsApp, mientras hay una cantidad de jóvenes que ya están en inteligencia artificial que no entran al sistema porque sus puestos están ocupados por gente que gran parte de ellos quiere irse, pero nadie quiere trabajar 40 años para volverse pobre. Bien, Rolando. Buenos días, señor Argote. Miren, yo al escucharlo, yo me pregunto qué va a pasar con esas personas que hoy están en una situación de plena producción, llegan a la edad de jubilación, que a propósito creo que a lo largo de los años va a ir corriéndose hacia más adelante. Esas personas llegan a la edad de jubilación, se jubilan con una fracción de su salario, y yo me pregunto cuál es el destino de esas personas en adelante, porque se puede volver un problema para la sociedad, se puede volver un problema para las instituciones que la pueden atender. O sea, hay un efecto cascada que creo que se puede dar con esto, y en vez de solucionar un problema, entonces estamos creando un gran problema para el futuro, porque lo que ahora podría ser dinero dentro de 20 o 30 años, ese poder adquisitivo de ese salario va a ser infinitamente inferior al de ahora. Entonces, ¿qué tenemos para el futuro con estas personas? Bueno, el asunto es que la gente en generalmente toma decisiones correctas, generalmente. ¿Qué significa eso? Cuando te reforman la ley de Seguro Social con la 462, mucha gente que estaba en el límite de si estoy en el seguro o no estoy en el seguro, siempre que pueda hacerlo, me quedo afuera. No un asalariado que tiene que pagar seguro por obligación porque se lo quitan, sino un profesional que acostumbra o que le sabe que en algún momento va a necesitar la jubilación y decide estar o decide no estar en función de cuánto le cuesta. Si me van a dar el 20% de mi salario, tú dices, para eso yo vivo la vida ahora, porque no, eso no me va a servir de nada. Igual si me van a dar $300, igual me lo van a dar
en 120 a los 65, qué sé yo. Entonces eso hace que el sistema de pensiones se debilite. Miren, el Seguro Social hoy no ha presentado los estados financieros auditados del 2025. Pero peor que eso, no ha presentado los estados financieros auditados del 2024. Y estamos en 2026. Si presentaran el del 2025, supieran lo que yo sé, porque yo sé de número y pude tirar los cálculos. El déficit actuarial no se redujo, aumentó. Y aumentó porque hicieron el cálculo de que el mismo cálculo, porque utilizaron ni siquiera un documento. O sea, tú no tienes un documento, Álvaro, nadie tiene un documento que diga cómo se sustenta la ley 462, como es la lógica en cualquier proyecto estratégico. En ningún momento lo calcularon. Entonces, ¿qué significa? Ellos calcularon la misma cantidad de asegurados creciendo en una proporción X. Pero esa proporción no subió, bajó. Y no bajó solamente porque el desempleo aumentó. Bajó porque una gran cantidad de gente que antes estaba en el límite dice yo me salvo. Esa plata me rinde más afuera que adentro. Sí. Lo cual significa que los ingresos aumentaron relativamente menos de lo esperado. Por tanto, el déficit creció. Por eso no lo presentan irresponsablemente, porque aquí llegó la conclusión de que para dar malas noticias, mejor escondemos los números. Cuando se esté terminando su periodo, ellos van a salir a decir, se los dijimos, no alcanzaba, hay que aumentar la edad de jubilación, porque no cuadra. Porque hicieron todo sobre la base de un software de vender seguro de carro y de vender seguro de hospital. Tú le metes la cantidad de gente, le metes la plata, le metes y de ahí te sale una gráfica. Tan simple como eso. Ellos no entendieron que producto de eso ahora hay un 30% de desempleo juvenil, porque la gente coherente dice yo me iba, pero yo no me voy, porque ya yo sé que yo no voy a poder vivir con esta plata, así que voy a ver cómo sobrevivo. Claro, en el sector privado, en la empresa te dice, compadre, tú cada vez que vienes aquí dices una incoherencia, te quedas dormido en las reuniones. Yo no puedo seguir aquí, tú no puedes seguir aquí, yo no te puedo votar, porque la ley no me lo permite, pero por favor, ya vete porque no podemos seguir contigo. Y tienes que irte, en general. Pero en el Estado, vemos médicos de 75 años, educadores de 80 años, funcionarios vivarachos que salen de la policía con su último salario y luego están en el seguro, se pasan al seguro donde no lo pueden votar y no ganan 2 veces salario, a pesar de que le estamos subsidiando su último salario. Entonces eso aumenta la planilla estatal. Más del 20% de los educadores son jubilados, la gran mayoría de eso porque no van a poder vivir con sus pensiones. ¿Por qué? Porque aquí nadie se sentó a hacer lo que yo hice con mi libro, el principio. ¿Qué vamos a hacer? Filosófico. ¿Qué tipo de pensiones necesita este país? Y empiezo diciendo, el tipo de pensiones que necesita este país es el incentivo necesario para que la gente se retire. No que lo eches, que lo incentives y que se retire, que puede seguir trabajando hasta los 100, que trabaje. Pero el que quiera irse, que se vaya y que no se quede solamente porque no puede vivir de eso. Porque este país, señores, tiene plata suficiente para que los jóvenes vayan a los cruceros a despedir a sus abuelos porque se jubilaron. Y en vez de eso, ven a sus abuelos cerrando una calle con una paila y un sartén para que le den miserables $20 de bono. Entonces, con esa perspectiva, realmente tú, joven emprendedor, vas a pensar que tú vas a poner plata al seguro. ¿Para qué? ¿Para estar en la calle como mi abuelo con una paila? No, hombre, yo me quedo afuera y vivo ahora y después veo qué hago. Entonces, ese es el problema, que los países civilizados, cuando tienen planes estratégicos, tienen que ser coherentes, escritos, con los objetivos, las estrategias. Todo eso está inventado. Eso no es un tipo que se para ante un tablero a tirar números como si tú estuvieras vendiendo un seguro de carro. Eso se hace con números, con letras y con documentos escritos. Pero aquí estamos todavía, una generación que se ha quedado atrás, 40 años, con una escuela de pensamiento económico de la década del 80, que ni Estados Unidos utiliza, pero celebra. Cuando lo usa Argentina, ellos lo celebran, pero ellos mismos
intervienen, meten aranceles, hacen cosas, meten subsidios, quitan subsidios, para que la economía fluya en la función de lo que ellos saben, porque ellos sí tiran sus números. A veces se equivocan, yo no estoy a favor de los aranceles, se equivocan, pero créanme que se equivocan sobre la base de hacer análisis, no porque un vendedor de carros se para en un tablero a tirarte números y a convencerte de que te va a tocar mucho, y a la hora que te chocaste o a la hora que te enfermaste, dice, no, pero es que aquí en la letra chiquita decía que a ti no te tocaba eso. O sea, ese es el sistema que utilizaron. Rolando. O sea que estamos creando un gran problema para el futuro. Sí. Eso es lo que están haciendo. Están extendiendo esto más allá, años o décadas más adelante, pero indudablemente vamos a tener el mismo problema dentro de algunos años. Y entonces, después de todo, yo no creo entonces que la gente vaya a ser tan dócil como ahora, porque han visto a sus abuelos, han visto a sus padres, han visto ellos mismos en una situación en la que la solución no ha sido tal cosa, sino que ahora ellos cargan un problema de 3 o 4 generaciones. Claro, porque lo hicieron mal, pero ellos lo saben. El asunto no es que lo hacen algunos sí, algunos lo hacen por ignorancia, porque creen que están vendiendo seguro de vida y seguro de carro. Pero hay gente, como mi gran amigo, una persona estudiada con unos niveles de conocimiento extraordinarios, que se sienta ahí y dice, no, el problema es que la gente vota por lo mismo, ¿no? Bueno, y tú fuiste subdirector del gobierno pasado y los 2 meses estaba sentado en la presidencia como asesor del siguiente gobierno, como si el PRD hubiera logrado quedarse en el gobierno, y me dice que el problema es que la gente vota por lo mismo. Gente así, que sabe perfectamente lo que está haciendo y lo hace porque está convencido de que el mercado es eficiente, hay una mano invisible que todo lo resuelve. No creó un problema para mañana, lo hizo para hoy, porque toda esa cantidad de jóvenes estudiados que están desempleados lo están porque los adultos mayores no se retiran. Productivos, porque la productividad tiene efectos concretos sobre la economía. O sea, un joven de 30 años con maestría produce mucho más que un anciano de 75 y de 80 que tiene una licenciatura, pero que tiene 40, 50 años de experiencia, por supuesto, que sabe mucho, tiene experiencia, ojalá se quede y tuviera la capacidad, pero no que se quede a pesar de que no puede más, porque la siguiente opción es esperar que le den un bono para poder, porque los adultos mayores en este país, la gran mayoría, se para en la mañana con el cheque de la jubilación a decidir si se lo gasta en medicina para no sentir dolor o se lo gasta en comida para no tener hambre. Una persona que construyó este país, sobre todo una generación que recuperó el canal, que es lo que hace que tú tengas una casa en la playa y tengas un carro 4x4, y tú crees que realmente le estás regalando algo porque le estás pagando una plata que le debes hace 40 años y le estás jugando vivo porque la congelaste los intereses y le hiciste ese interés, y siempre están buscando la forma de evadir el pago a una generación que no está pidiendo limosna, está pidiendo mucho menos de lo que se merece, y el hacerlo hace que el país sea más eficiente si los adultos mayores tienen un ingreso que llamamos digno, porque entonces los jóvenes pueden entrar al mercado laboral, que es lo que queremos. Pero estas personas no lo van a entender, aunque ellos mismos son adultos mayores. Y a alguien que le debe, mira, alguien que tenía un salario me tocaban $1,000 en el 83, ahora mismo eran 3,200, pero le dieron 1,000, y ahora con los intereses le están dando 700, le deben el doble. O sea, es el 49% de lo que le están dando a esas personas, que de tenerlo seguramente se resuelve gran parte del problema del seguro social, porque esa gente no va a llevar medicina, porque a veces no hay, o sea, todo lo que eso determina la posibilidad de que esta gente, todos los mayores, mira, y a pesar de que los gobernantes pueden decir, a ellos también les conviene,
Sí, pero ellos están pensando que con esa plata que no le pagan, pueden hacer negocios el Estado de sus compadres copartidarios y parientes. Entonces les es mucho más rentable. Es como, mira, es como la dirección. Mira, yo no soy sindicalista, yo soy profesor, pero también soy empresario. Y manejo, sé lo que es pagar una planilla. Yo sí sé lo que es pagar una planilla. Y le voy a decir, cuando el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que supuestamente nos representa, decide que el sector empresarial va a pagar 1% más de seguro social sin consultar a nadie, realmente le hace un daño a todo el sistema. Porque en tiempos de desaceleración económica, aumentar la carga laboral de las empresas hace que se reduzcan las posibilidades de contratar nuevos empleados. Eso es así, eso es práctico. Y ellos decidieron, porque tú dices, pero si ellos son empresarios, ¿por qué decidieron? Bueno, porque muchos de ellos son abogados, son economistas. Ellos no tienen una planilla realmente en términos de una empresa, lo que conocemos como una empresa productiva. Entonces, para ellos dar ese 1% está bien porque ellos tienen dieta y están siendo miembros directivos. Están en 3, 4 juntas directivas, que en cada una de esas se ganan una dieta, lo cual yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que las empresas, los empresarios tienen derecho a estar en toda esa junta directiva, pero esa junta directiva la deben pagar justamente el gremio, porque el Estado le va a pagar a 33, 35 juntas directivas, personas que viven de eso. Pero es otra discusión. Lo que le digo es lo siguiente: mientras este país no tenga una estrategia, no tenga una planificación y entienda que la estrategia hacia los adultos mayores tiene que ver con la perspectiva de crecimiento económico en un país que tiene mucha riqueza, en donde tú no puedes tener el argumento que diga, ¿y de dónde vamos a sacar la plata? Yo sé dónde vamos a sacar la plata. La sacamos de la reducción del 30% de la planilla estatal. O sea, no puede ser que el Estado esté viviendo, o sea, que en tiempos de desempleo, mi familia, oye, tú que estás en el gobierno, consíguele trabajo a tu sobrino que no tiene trabajo hace 6 meses, hace 2 años y se graduó. Ah, no, yo por el seguro. O sea, ese es lo que pasa. Y eso no puede ser. No puede ser que 35,000 empleados en el seguro y ahora son 35,600 y sigue creciendo. Entonces, con esa perspectiva, nosotros podemos hacer un país coherente. Pero parte de eso, y gran parte de eso, es darle a los adultos mayores los incentivos necesarios con ajustes. No puede ser que tú te jubiles y 30 o 20 años después sigues ganando lo mismo. Tiene que haber ajustes, como es en Canadá, como es en Inglaterra, como es en los países más avanzados. Y eso no lo hacen porque ellos son mejores con nosotros, como yo digo. Eso lo hacen para evitar que el adulto mayor regrese a trabajar y le quite el empleo a los jóvenes que vienen subiendo. La lógica, eso es la elemental, sentido común. Señor Argote, yo quisiera saber cuál es la excusa que dan para no publicar o proporcionar los estados financieros auditados. O sea, ya van 2 años de gobierno, ¿por qué no conocemos todavía esto? ¿Qué excusa dan? Yo le voy a decir por qué. No es este gobierno. Los últimos estados financieros auditados se dieron en el 2011. Este país, ese es el relajo que hay en este país. O sea, con los sencillos y los permisivos que son los contralores de este país, ninguno de ese momento se atreve a firmar esos estados financieros porque son un desastre. Anteriormente, hasta con el sistema mixto, el asunto es que ahora te tiran un número, pero esa plata no existe. ¿Por qué? Porque a pesar de que existían 2 sistemas, el personal y el solidario dentro del mixto, todos lo metieron en una sola canasta, no registraron aparte. Entonces, cuando vinieron a ver el Fondo Monetario Internacional, la OIT, vino a hacer los análisis, resulta que habían 400 o 500 personas que según las cifras habían nacido en el siglo XIX. Casi un 25% no se sabía si eran hombres o mujeres. Habían una cantidad de cosas absurdas registradas o no registradas que hacía imposible inclusive
traerla porque se escribían a mano. O sea, yo vi en la televisión al anterior director del seguro decir que si no era por la señora tal, aquí tuvieran esto enredado porque ella era la que sabía sobre cómo se registraba la cosa. Cuidado que todavía lo hacen, a mano. Entonces un amigo tuyo dice, si te 100, te voy a poner un 0 más 1000. Gente que se pasó del sistema mixto al solidario cuando le dio cuenta que se iba a ganar poco, y entonces había gente en el sistema solidario que tenían 2 y 3 años o 5 años de estar trabajando, lo cual era imposible porque el sistema solidario se cerró en el 2009. Entonces era un desastre tal que un director o una persona coherente diría, mira, esto es un desastre. Tenemos que tomar algunos parámetros, hacer esto y esto y esto para poder justificar, como haces tú en una empresa en donde se quemaron los libros, pero nadie lo hace. Entonces ningún contralor firma los estados financieros porque son un verdadero desastre. Y ahora, con lo que hicieron ahora, va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque lo que hizo mi amigo, por eso yo digo que aquí los libertarios tropicales, ¿no? Ustedes recuerdan perfectamente, porque ustedes están al día de todas las noticias, en noviembre del 2024, el CONEP y toda la empresa privada decía, estos comunistas quieren expropiar las cuentas personales de los jóvenes. Y el 6 de noviembre llegó el actual director con la ley, decía que el Estado iba a expropiar a los jóvenes y iba a hacerse el sistema nocional actual, y además nunca mencionaron que era comunismo. O sea, expropiaron a los jóvenes, pusieron todo en una canasta, y ahora ¿quién desenreda eso si esa plata que pusiste en una canasta no está registrada? Porque todo lo pusieron juntos, 13º mes, todo fue un desastre total. Y hecho a mano, con registros falsos, metiendo gente por amistad en el sistema solidario para que le tocara más plata. Entonces, ante ese desastre, los contralores no firman los estados financieros. Pero eso no significa que eso tiene que seguir para siempre. Eso ya también está inventado. Existen mecanismos para decir, bueno, aquí tomamos una decisión, hacemos esto y esto y esto y limpiamos esto. Pero en vez de eso, lo han dejado como está. Han metido mira, la parte expropiada del sistema mixto por sistemas contables financieros deben registrarse como ingreso corriente en los estados financieros del Estado. No porque lo puedan usar, no lo pueden usar, pero tiene que registrarse. ¿Por qué? Porque antes eran cuentas personales y ahora son cuentas de una canasta. Eso redujo el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque esa plata hace como comentaron los ingresos del Estado. Y luego viene el gobierno y que mira qué responsable que somos. La reducción del déficit fiscal se debe a que nosotros, nada de eso. Bajaste porque le quitaste la plata a los muchachos y lo registraste como ingreso corriente. O sea, todo ese tipo de cosas pasan en este país. Agarraste toda la bolsa y la metiste en el bolsón grande. Así de sencillo. Y ahora yo tengo más plata. Lo que la ley anterior impedía que se hiciera. Ahora, lo cual no significa que lo pueden gastar. O sea, aclaro que no es que se lo están gastando. Porque se están gastando, no pueden gastárselo legalmente, ¿no? Y legalmente pregunto, no pueden gastárselo. ¿todos esos jóvenes que metieron ese dinero ahí en el sistema mixto hoy tienen algo o no tienen nada? No tienen nada. Ahí es. O sea, ellos por eso yo digo que está ahora más cerca con esta ley regresar a un sistema solidario que antes. Wow. Porque la forma de regresar al sistema solidario era expropiar. Y entonces el argumento muy sólido del sector, de los dirigentes de la empresa privada, era que la expropiación era comunismo y que eso era, y tenían toda la razón. Pero luego ellos lo hicieron, no ellos, el gobierno lo hizo, ellos lo aplaudieron solamente. Así que ahora estás todo en una bolsa. Sí. Lo que cambió es el sistema de cálculo de tu pensión. Pero ahora está como antes, el sistema solidario. Una sola bolsa, está toda la plata metida. Bueno, don Felipe, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos pendiente gracias a ustedes. Otro tema Siempre por ahí que placer. vi, el tema del fútbol. Así que después hablamos de eso. Sí, mira, que le di una herramienta gratuita a la Federación de Fútbol. Herramienta gratuita económica para que calculen qué es más eficiente en cuanto a un director técnico. Sí, ahí lo vi. Así Oye, gracias.